La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Si a mí se me pregunta si los iraníes van a tener una bomba algún día, yo diría que es casi inevitable. Tarde o temprano usarán los recursos que tienen para ganar un punto estratégico fundamental, que es la capacidad de una respuesta o por lo menos de una disuasión de tipo nuclear. Los más sofisticados analistas saben y dicen que ahí no termina, que Irán realmente está en esta carrera de obtener pronto, a la brevedad posible, armas nucleares, y va a pertenecer a este club que puede después desestabilizar la geopolítica del mundo. En la experiencia del mundo, la amenaza al recurso de la fuerza es tan amenazadora como el uso de la fuerza en sí misma. Es decir, si usted tiene un arma nuclear y dice que la puede usar, eso es en sí mismo ya una suficiente amenaza como para considerar que esa declaración es una agresión. Es decir, nuestro liderazgo, nuestro comportamiento a nivel de la comunidad internacional es transparente. Somos un país que lo único que quiere sobrevivir en esta región, desarrollarse, prosperar, y si logra también compartir su prosperidad con sus vecinos árabes y musulmanes, bienvenidos. Pero mientras tanto estamos preparándonos por cualquier escenario. No, Israel tiene armas nucleares desde hace muchísimo tiempo y no lo admite, pero es un secreto a voces que Israel cuenta con ese potencial, pero incluso si tomara la decisión de no utilizarlo, contaría con el escudo de los Estados Unidos, que ya han dicho que van a hacer lo que tengan que hacer para evitar que un arma nuclear se desarrolle en Irán como parte del programa nuclear. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y le acompañaré en este programa a darle una mirada a un tema internacional de gran trascendencia que ha ocupado importantes espacios tanto en las discusiones políticas internacionales como en la agenda de los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Vamos a hablar del programa nuclear iraní, los desafíos políticos y geoestratégicos que esto podría significar. Y para ello nos acompañan en esta oportunidad varios expertos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Uno de ellos es el señor Antonio Barrios. Bienvenido, don Antonio, una vez más a Una Mirada. Muchas gracias. También nos acompaña el señor Sergio Moya, también académico de la Escuela de Relaciones Internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Maribel. Y también nos acompaña en esta oportunidad el señor Stephen González, quien es estudiante de la Escuela de Relaciones de la Universidad Nacional. Un gusto realmente tenerlo a usted aquí porque es muy importante siempre tener la opinión de la gente joven, de las y los estudiantes de la Universidad Nacional en el análisis del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, definitivamente cuando hablamos del tema del programa nuclear iraní que ha estado siendo tan discutido últimamente en la agenda internacional, la pregunta que la mayoría de las personas se podría hacer, yo por lo menos me la hice, que sería como dirían las abuelas y los abuelos, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué nos preocupa que Irán tenga un arma nuclear si hay otras naciones que también la tienen? Sí, básicamente la preocupación de por qué
Irán pueda desarrollar una bomba nuclear se debe a que hace unos 4 o 5 años reactivó su programa de generación eléctrica a través de la energía nuclear. Esto tiene un grave problema y es que las instalaciones para la generación del combustible, que es uranio 235, las instalaciones en sí pueden utilizarse tanto para la producción de uso civil como para la producción de uso militar. Así que hay que estar al tanto y a la inspección de la Agencia Internacional de la Energía Atómica para comprobar qué uso es el que se le da a ese uranio 235. Básicamente lo que ha pasado en los últimos meses es que Irán se ha negado a ciertas inspecciones y eso ha generado que la comunidad internacional levante la voz y pida más sanciones y pida cuentas a Irán respecto al programa que está desarrollando. Y además hay que decir que esto ha sido aprovechado también por grupos de oposición y a favor y en contra de que Irán desarrolle este programa, diciendo que con el desarrollo de estas instalaciones Irán podría prácticamente desarrollar una bomba en el corto tiempo. Incluso la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo en un informe que tenía serias inquietudes sobre una posible dimensión militar del programa nuclear en Irán, en Oriente Medio, particularmente por pues, la situación de muchos conocida, ¿verdad?, en Oriente Medio, donde no necesariamente reina un ambiente de paz desde hace muchísimos tiempos y cuyos antecedentes tiene motivos históricos bastante amplios, ¿no es así, don Antonio? Sí, bueno, de hecho, la preocupación de la Agencia Internacional de Energía Atómica subyace en el sentido de que precisamente al no haber supuestamente transparencia por parte de Irán, genera, digamos, sospecha de qué puede realmente estar ocurriendo en ese proceso de enriquecimiento de uranio. También otro detalle muy importante es de que no solamente se habla de eso, sino que precisamente al no saberse exactamente qué está ocurriendo y que más adelante lo veremos en el programa, de que en efecto no es como se dice, de que está generando bombas atómicas, se puede ver también de que supuestamente estaría atacando a Israel y precisamente de ahí porque la preocupación de lo que puede ocurrir más adelante en una guerra. Pero también conforme avance el programa ahora veremos de que no es exactamente lo que se ha estado diciendo en los últimos años. Yo quisiera replantear un poco la pregunta, que me parece pues evidentemente digna de consideración, pero bueno, habría que ver efectivamente a quién le preocupa. Exacto. Porque hace unas semanas se realizó la cumbre de los no alineados precisamente en Teherán y 120 naciones apoyaron incondicionalmente el derecho de Irán a desarrollar un programa de energía nuclear. Entonces habría que ver a quién le preocupa. Irán es una potencia regional en Medio Oriente emergente y posiblemente por eso es que preocupa que se genere un desequilibrio en el sentido de que quienes venían ejerciendo un poder y una influencia hegemónica en la región se vean ahora amenazadas por un Irán con armas nucleares. Pero habría que aclarar también que pues, la casi totalidad de los informes de las agencias de inteligencia más respetadas en el mundo, empezando por las de los Estados Unidos, señalan que hasta el momento no hay evidencia de que Irán está desarrollando un arma nuclear, que no tiene armas nucleares y que no ha decidido transformar su programa de energía para usos civiles en una dirección militarizada. Sí, ese es un punto importante. ¿Cuál es la diferencia entre el uso civil y el uso militar de la energía atómica? Porque es un tipo de energía que es usado por muchos países en el mundo y que incluso sus mismas poblaciones civiles a veces no están muy de acuerdo en que se use. Y como usted decía, tanto preocupa si tienes un arma nuclear o no, si tienes un territorio cubierto de reactores nucleares. O sea, ¿por qué una cosa nos preocupa más que otra? Sí, justamente porque, como decía al principio, el combustible que se utiliza para los reactores nucleares para generar electricidad es uranio enriquecido al 5%. Entonces los países que tienen energía nuclear tienen las instalaciones, como lo tiene Irán, como lo tiene Brasil, como lo tiene Estados Unidos y cualquier país que tenga energía nuclear para la generación eléctrica, utilizan el combustible uranio 235 enriquecido al 5%. Sin embargo, las facilidades, ¿no?, las instalaciones, permiten que puedas enriquecer ese uranio a mayor nivel
a 80%, que ya sería aceptable, o a 90%, que es ese el combustible que se utiliza en las bombas nucleares. Entonces, este enriquecimiento de doble propósito, que es como se le denomina, es lo que genera la preocupación. Y no es la preocupación que se genera en Irán, se genera en todos los países que generan energía eléctrica a través de reactores nucleares, porque sus instalaciones les permitirían obtener combustible también para la fabricación de bombas, y por eso es que se someten a la inspección de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. O sea, el meollo es porque no hay inspección. Pero ¿hay verdaderas sospechas o no de que se esté haciendo? Hay inspección, lo que pasa es de que según la agencia internacional hay reticencia por parte del gobierno iraní a que ciertas instalaciones, algunas muy en particulares, no se les ha dado el acceso a los agentes o a los especialistas de la agencia para que realmente verifiquen qué se está haciendo, si se ha pasado al 5%, como bien dice Steven, o se está ocultando algo más, y de ahí un poco, precisamente de ahí la sospecha de lo que está ocurriendo. Sí, precisamente sobre el tema de que esto podría ser preocupante por el hecho de que una nación se pueda alzar como una potencia mundial, se refirió el señor Jorge Cáceres, quien es académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Vamos a ver su opinión. Yo diría que para ubicar un poco la situación, nosotros tenemos que comprender que en los últimos años ha habido un cambio muy importante, tal vez el más importante en la región, que es lo que se llama la primavera árabe de los países árabes. La sustitución de los antiguos dictadores también ha significado un cambio en las cabezas de muchos países árabes muy importantes, y todavía está por verse cómo se van a estabilizar esos regímenes. De manera que eso es el cuadro más serio, porque antes, aunque la situación en general era muy delicada, pues había más o menos ciertos acuerdos que en este momento no se están produciendo. Eso es tal vez el elemento más importante. Tal vez el otro punto también es que Irán, pese a lo que se dice en la prensa en general, es un régimen que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿verdad? Con los recursos que tiene Irán, era simplemente obvio de que ese país iba a convertirse en una potencia de alcance medio. Y una potencia tiene que tener acceso a todos los recursos de poder que necesita. De manera que, si a mí se me pregunta si los iraníes van a tener una bomba algún día, yo diría que es casi inevitable. Tarde o temprano usarán los recursos que tienen para ganar un punto estratégico fundamental, que es la capacidad de una respuesta, o por lo menos de una disuasión de tipo nuclear. Bueno, pareciera que el tema está más relacionado con el poder, con manifestar el poder de alguna manera para ganar un puesto, como decía don Jorge, puesto de decisión en la geopolítica mundial. Así es, y yo agregaría también a ese panorama que el profesor Cáceres describe, una serie de hechos que también han contribuido en los últimos años, incluso antes de la primavera árabe, a favorecer el ascenso de Irán como potencia regional. La invasión a Kuwait les eliminó lo que era su principal enemigo existencial, que era el régimen de Saddam Hussein en Irak, con el que tuvieron una guerra muy sangrienta en los años 80, y también la caída de los talibanes, propiciada por la invasión también norteamericana a Afganistán, les eliminó otra amenaza existencial. Entonces, paradójicamente, Estados Unidos, que tiene una relación hostil con Irán desde hace mucho tiempo, le ha venido favoreciendo indirectamente su ascenso como potencia regional. Además, estamos en un mundo en donde ya no las potencias tradicionales, como las hemos conocido, ya no tienen el poder que solían tener, porque ahora están enfrentando crisis económicas internas muy serias. Sí. Esa disminución del poder a nivel mundial que solían tener, no solamente en Guerra Fría, sino con el fin de la Guerra Fría, ha ido precisamente en disminución. Le ha permitido a países como Irán, incluso Brasil y otros países emergentes, a tomar una posición estratégica en la región en la que pertenecen. Y tenemos a un Pakistán que en su momento también tuvo armas nucleares.
tenemos a una India emergente económicamente que también en esa carrera armamentista, en contraposición a Pakistán, quiso ostentar una posición de privilegio en su región, y tenemos a un Irán que igualmente está en una condición similar. Entonces, el poder tradicional que las potencias tenían y que en Guerra Fría lograron tener controlado, ya no lo es, y ahora eso ha permitido que haya potencias emergentes que les sea muy difícil a un Estados Unidos poder controlar. Y de ahí un poco la preocupación de Israel en ese aspecto. Sí, justamente el tema nuclear son, digamos, desde el punto de vista de poder, las dos caras de una misma moneda, porque se aprovecha desde el lado iraní, no la construcción de la bomba, que es algo que aún no está seguro y no sabemos, Exacto. pero sino todo lo que se genera alrededor del tema. Se genera, o se utiliza para posicionarse en la región y utilizarlo como medio de disuasión, pero la otra cara de la moneda es que algunos países aprovechan la situación para intentar buscar una justificación para intervenir justamente en la región y posicionarse aún más en el Medio Oriente. Ahora, usted decía que no estamos seguros si tienen la bomba o no. ¿Cómo se hace una bomba atómica? Claro, en una forma que todos y todas nosotros, ¿verdad?, del público general lo entendamos, como para que sospechemos que ellos puedan tener una bomba atómica. Bueno, eso, Porque, perdón que lo interrumpa, porque anteriormente se ha dicho que otras naciones tenían bombas atómicas y no las tenían. sí, efectivamente no es la primera vez que discutimos el tema. Justamente la invasión en Irak derivó de una discusión que tuvimos como Sí. esta, en la que nunca se llegó a un acuerdo y se hizo una invasión y nunca supimos al final qué fue lo que pasó. Básicamente una bomba atómica se construye teniendo tres cosas: teniendo el combustible, que es uranio 235, que es un material altamente inestable, que genera una reacción nuclear, una fisión nuclear que libera energía en nanosegundos, capaz de destruir a 2 o 3 kilómetros a la redonda. Se necesita de ese material, pero no es fácil de conseguir. Se necesita enriquecerlo, y es un tema que justamente Irán es el que discute hoy, que es cómo enriquecerlo. Se necesitan 3.000 centrifugadoras funcionando durante 6 meses para producir 1 kilo de este material, así que es bastante difícil de conseguir. Y es justo el tema que se discute hoy en Irán, de cuánto están centrifugando y a qué porcentaje se está enriqueciendo. Una vez que se tiene el material, que puede ser uranio o plutonio, dependiendo del tipo de la bomba, se necesita además del contenedor, o sea, de la bomba, que está pues lleno de dispositivos digitales y electrónicos, que también es un procedimiento difícil de conseguir, y tercero, de un misil para convertirlo en una bomba que pueda trasladarse por bastantes kilómetros. Entonces, son 3 etapas que las 3 tienen sus consideraciones técnicas, tanto la producción del uranio como de la construcción de la bomba y del misil que la soporta. ¿Y por qué se sospecha que Irán ya ha cubierto alguna de estas etapas? Sí, porque como decía, Irán tiene las facilidades, las instalaciones para la fabricación del uranio 235, que es el que utiliza en sus reactores para la generación eléctrica, pero podría utilizarlo por mayor tiempo, ¿no?, centrifugar más uranio y producir al 90% de enriquecimiento, que es el que se utiliza para la bomba. Hasta el momento, como decía don Antonio, los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica dicen que lo que hay son sospechas de que Irán tiene las instalaciones como las tiene cualquier país. Así que por eso es que no estamos seguros si enriquecen uranio o no a ese nivel. Sí, por eso nos preocupa al punto de venir a conversarlo aquí para que tomemos un poco de conciencia sobre este tema. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. Cuarto Congreso Universitario. La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A.
hoy estamos hablando sobre el tema del programa nuclear iraní por los desafíos políticos y geoestratégicos que significa. En el segmento anterior, Steven, usted nos estaba explicando un poco, ¿verdad?, cómo se arma una bomba atómica y cómo Irán pues, ha podido dar algunas señales de que esto sea así. Sin embargo, esas evidencias parecen no ser tan contundentes. Don Sergio, usted mencionaba que no hay una seguridad absoluta en este tema. Entonces, ¿por qué la insistencia? Bueno, no la hay si nos atenemos a los que supuestamente conocen mejor este tema, que son los expertos en inteligencia. Y estamos hablando incluso de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que en el 2007 determinaron que pues, no había evidencia de que Irán estaba desarrollando un programa de energía nuclear con orientación militar, y en un informe similar lo ratificaron en el 2011, y lo ratifica también, por ejemplo, el secretario de Defensa, León Panetta, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay una campaña mediática, política y económica también para propiciar de alguna manera pues, el aislamiento de Irán y eventualmente justificar un ataque militar. Porque bueno, Irán es un régimen incómodo en la región para los intereses hegemónicos, sobre todo de Estados Unidos e Israel, y pues desde hace un tiempo se constituye como un obstáculo para pues, los planes que han tenido desde hace ya más de un siglo las potencias occidentales para redibujar el Medio Oriente de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Bueno, y eso está, con lo que acaba de decir Sergio, hilado en el sentido de que también tiene que ver con la última invasión que hizo Estados Unidos en Irak, en ese rediseño geopolítico del Medio Oriente en función de que los regímenes que eventualmente se puedan instaurar en el Medio Oriente sirvan a intereses económicos, sobre todo pensando en un Irán que es muy fuerte en el aspecto del petróleo, y pensando en un Irán también, como ya lo hemos comentado anteriormente, de eliminar a un régimen incómodo, como ya lo dijo Sergio, que sea incluso un régimen más factible y más proclive a Occidente. Entonces, ese rediseño geopolítico de la región del Medio Oriente implica de que, siendo Irán un país muy poderoso en el aspecto también del petróleo, sirva, claro, digamos, más a intereses occidentales. Además, un régimen que se ha atrevido un poco a cruzar el Atlántico también, a hacer algún tipo de contacto en el patio trasero, bueno, es de que otra potencia. Ese es el rol de las potencias, tener una política global, un Weltpolitik, ¿no? Y Irán lo ha venido haciendo en América Latina, creo yo, más que todo a través de una política de poder suave, ¿verdad? Es decir, propiciar el intercambio cultural, comercial, inversiones, empresas conjuntas con gobiernos como el de Chávez, más presencia diplomática. Y de hecho ahí se prueba lo que ya comentamos incluso antes, en donde ya las potencias, en el caso de Estados Unidos, ya no es dueño y señor como era antes de América Latina, sino que incluso ya Rusia hace negocios en Centroamérica, hace negocios en América Latina en general, está China también, que se ha involucrado en la economía, está Irán y otras potencias emergentes que igualmente van a jugar un rol importante en América Latina. Ya no es solo Estados Unidos. Claro, eso que dice Antonio no es otra cosa que la ruptura de la doctrina Monroe, ¿verdad? Es decir, la doctrina Monroe está quebrada a partir de, yo no diría la injerencia, sino de la participación de actores extracontinentales pues, que quieren desarrollar una agenda política comercial con los países de América Latina, ¿verdad? Es decir, es la señal de un mundo multipolar, ¿verdad? Sí, precisamente hablando de polaridades, en este tema tenemos a un Israel que se considera amenazado con esta situación y a un Irán pues que también, si bien asegura no estar haciendo nada malo, pues también considera que su vecino es bastante incómodo. Entonces, por eso Una Mirada conversó con las dos partes, y primero vamos a escuchar lo que opina el embajador de Israel, Daniel Saban, quien aseguró que ante las amenazas constantes de los líderes iraníes, ellos están preparados para defenderse. Irán dice a la comunidad internacional que su plan nuclear es solo para fines pacíficos y civiles, pero creo que hoy hasta los más sofisticados analistas saben y dicen que ahí no termina, que Irán realmente está en esta carrera de obtener pronto, a la brevedad posible, armas nucleares.
y va a pertenecer a este club que puede después desestabilizar la geopolítica del mundo. Irán es un país no árabe, es un país musulmán, chiita radical, fundamentalista, que tiene una dimensión geográfica y de población mucho más mayor que Irak. Y Irán quiere entrar a este club de países que tienen la bomba atómica para no solo tenerlo. Lamentablemente sus líderes, desde Khamenei, el líder espiritual, la última autoridad, la alta autoridad, después Ahmadinejad, después el Larijani, Jalili, Wahidi, todos sus líderes, portavoces, dicen el mismo texto, declaran lo mismo diariamente. Hay cosas que nos preocupa a Israel especialmente, pero a la comunidad internacional también. ¿Cuáles son las declaraciones? El Estado israelí no existe. La entidad sionista, lo que somos para ellos, la entidad sionista, tiene que desaparecer. No tiene legitimidad. Haremos todos los esfuerzos que tenemos para eliminarlo, para destruirlo. Declaraciones claras. No es que ambiguo con un doble lenguaje, no. Lo dicen. Y no una declaración y otra que contradice, no. Coherente. Y a lo largo de, estamos hablando de casi 12, 15 años. Es decir, nuestro liderazgo, nuestro comportamiento a nivel de la comunidad internacional es transparente. Somos un país que lo único que quiere sobrevivir en esta región, desarrollarse, prosperar, y si logra también compartir su prosperidad con sus vecinos árabes y musulmanes, bienvenidos. Pero mientras tanto estamos preparándonos por cualquier escenario. Bueno, como vemos, el punto común aquí es que ambas naciones se sienten amenazadas una de la otra de alguna manera. Es algo que hemos escuchado mucho a lo largo de la historia reciente de Oriente Medio. Sí, así es. Hay un historial de rivalidad reciente, ¿no? Porque históricamente incluso hay lazos importantes, incluso en los orígenes del pueblo de Israel, el papel que han tenido los iraníes, los persas, ¿verdad? Pero yo diría que esto, pues, de presentar a Irán como una amenaza existencial para Israel, según lo dice el primer ministro Netanyahu, es algo que carece de bases sólidas, ¿verdad? Incluso el propio director de la Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, lo pone en duda, ¿verdad? Entonces aquí posiblemente hay también una intencionalidad política de amplificar la supuesta amenaza iraní, tal vez con la intención de ocultar otro tipo de problemáticas que, de acuerdo a mi criterio, sí constituyen una amenaza directa y una fuente de inestabilidad para Medio Oriente, ¿verdad? Como es el tema palestino, ¿verdad? Solucionar el tema palestino, y frente al cual, pues, el gobierno actual de Netanyahu, el más radical extremista que ha tenido la historia de Israel, pues ha manifestado una oposición total, ¿verdad? Y de hecho, si hacemos un poco de historia, podemos ver también que el mismo escenario que está ocurriendo ahora contra Irán, de hacer ataques o hacer una guerra o una invasión contra Irán, con la supuesta tenencia de armas nucleares, es lo mismo que pasó cuando Estados Unidos invadió Irak. Es decir, hubo una magnificación de las cosas que con el tiempo se comprobó que no existieron nunca en el caso de Irak, y así se hizo una guerra. Entonces, lo mismo se está haciendo con Irán. Entonces, todo esto que se maneja a nivel internacional y medios de comunicación que se prestan precisamente a cierto oficialismo de gobierno estadounidense o en este caso, digamos, de Occidente, para favorecer o crear condiciones a nivel internacional necesarias para justificar una guerra, es lo mismo que se hizo en Irak. Y precisamente todo esto hay que decirlo de esta manera porque carece, todo lo que dijo ahora Sergio, incluso se carece de bases sólidas para justificar una guerra contra Irán. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias en el Medio Oriente pueden ser terribles para todos los países, incluso para Israel mismo. Ahora, con ese antecedente de Irak,
¿existirá una situación mundial que pueda llevar a una intervención militar en Irán? Yo creo que sería casi que catastrófico, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de una nación mucho más grande, mucho más poderosa, con más recursos incluso energéticos que los que tenía Irán. Irán, como mencionaba Antonio, es una potencia petrolera, pero también en gas natural. Y pues una población muy nacionalista también, que está acostumbrada a las vejaciones que le han sometido históricamente las potencias occidentales, desde la época de los zares, el Imperio Británico, los franceses y después los Estados Unidos. Yo creo que sería una aventura que podría ser contraproducente para quienes se atrevieran a iniciarla, ¿no? Porque solo en términos militares es muy incierto que una misión dirigida a destruir las instalaciones nucleares podría tener éxito, y también lo que representaría en términos de costo humano, ¿verdad? Se ha calculado entre 5.000 y 85.000 solo la pérdida de vidas humanas en 4 ciudades de Irán, ¿verdad? Pero eso tenía un impacto también regional, ¿no? Claro, en una región que ha sido bastante castigada en esta línea en las últimas décadas. Y si nosotros vemos las últimas declaraciones, los últimos 2 años de Netanyahu, el primer ministro de Israel, él es el que ha estado más bien alentando más la guerra, tratando de propiciar ataques necesarios contra Irán. Y Irán, eventualmente, si eso llegara a ocurrir, Irán eventualmente va a tener el derecho a defenderse y entonces va a responder. Entonces, yo creo que los responsables de lo que pueda ocurrir en Israel no va a ser porque Irán haya alentado la guerra, como se ha dicho, incluso se ha tergiversado los discursos de Ahmadinejad respecto a que en realidad iba a borrar de Israel del mapa, y Sí. eso ha sido tergiversado. Pero el responsable de lo que vaya a ocurrir en Israel, si Irán responde, va a ser Netanyahu, porque ellos están desde hace tiempo preparándose militarmente para hacer ataques en las instalaciones nucleares de Irán. Sí, además, como decía Sergio, un ataque a las instalaciones nucleares iraníes que hoy tienen uranio puede generar una liberación de material radioactivo, no solo para Irán, sino para el mundo, porque debido a las corrientes de aire, la radiación se propaga muy rápido. Así que ese sería otro de los impactos que podría tener una posible intervención. Ahora, en este punto, una se pregunta, mucha preocupación por el tema de la bomba nuclear, pero hay otro tipo de armamento, tal vez no tan poderoso, digamos, desde esta perspectiva de liberación de energía y demás, pero hay otro tipo de armamento de destrucción masiva que está disponible en muchos otros países, no solo tal vez las potencias nucleares, por llamarlas de alguna forma, armamento que se vende incluso en ferias internacionales todos los años y de los cuales pues parece que a nadie le importa si mi vecino las tiene o no las tiene. Bueno, el armamento que entra dentro del rango de una guerra convencional por lo general, porque hay que hacer una diferencia de lo que es una guerra convencional a una guerra nuclear también, de lo que podría ocurrir en el Medio Oriente, es de que también es normal que en una guerra convencional los países se lancen bombas químicas y biológicas, que no necesariamente son bombas nucleares propiamente Pero que igual dichas. matan a mucha gente. Claro, y están las famosas bombas de racimo que incluso han sido prohibidas por las convenciones internacionales en cuanto a tenencia de armas, de que es una bomba que se lanza y se abre en el espacio y entonces lanza una gran cantidad de minibombas con un efecto devastador increíble y un radio de acción terrible para donde caigan. Entonces, desafortunadamente entran dentro del rango de una guerra convencional, porque en la guerra Irán-Irak fueron muy utilizadas esas bombas, pero ya cuando hablamos de una guerra nuclear, pues ya estamos hablando de radiación y que, como bien dijo Steven, la radiación corre rápidamente y entonces va a afectar a países incluso aliados de Occidente. Y por mucho tiempo. Es una región que, a pesar de que es grande, en términos geográficos es pequeña para el impacto que tiene una bomba nuclear, entonces la radiación va a alcanzar países rápidamente y eso va a ser catastrófico, como dijo Sergio, para todas las poblaciones en los países que se van involucrados. Ahora, usted mencionó lo del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Si bien la comunidad internacional ha estado como muy pendiente de este tema de Medio Oriente y demás, pues sí ha habido como un llamado a que lo que se tiene que respetar es lo que dice el tratado. En términos generales, ¿qué establece este tratado y por qué se esperaría que esto ayude a controlar un poco la situación?
Sí, el tratado tiene básicamente un fin, ¿no? Y es eliminar la amenaza nuclear del mundo. Para eso se prohíbe la producción de armas nucleares, se prohíbe que se prueben y que se detonen bombas nucleares en el mundo, y también crea un régimen especial para que justamente como las instalaciones nucleares con fines civiles, o sea, para generar electricidad, utilizan el mismo combustible que el que se utiliza para generar bombas, entonces existe todos unos mecanismos de verificación para que los países justamente puedan utilizar la energía nuclear sin necesidad de utilizar las bombas. Y Irán está hoy pues, digamos, amparado bajo el tratado, como lo decía Sergio, para producir energía eléctrica que le es bastante necesaria a través de la energía nuclear, como lo hacen muchos países alrededor del mundo. Lo que pretende el tratado es justamente que Irán se someta a las verificaciones, y lo ha hecho. Sin embargo, la comunidad internacional y la agencia cada vez es más exigente y quiere inspeccionar cada vez más detallado, y es a lo que Irán se ha opuesto, porque dice que no existe fundamentación suficiente para que se hagan cierto tipo de inspecciones. Incluso un detalle importante, Israel paradójicamente no es firmante del Tratado de Armas Nucleares, y sin embargo, con el pretexto de que las tiene o no las tiene, o sea, no sabemos si las tiene precisamente tampoco. No se somete, claro que sí las tiene, no se somete a algo que eventualmente le puede incluso frenar o condicionar ese desarrollo, como ocurre, digamos, con otros países. Entonces, aquí, digamos, si hablamos de transparencia, ha sido más transparente ya en este caso Irán, porque está sometido a eso, y es de conocimiento de la agencia lo que ha llegado a hacer, y no Israel. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en la balanza adecuada, ¿verdad? También. Sergio, entonces las tiene. Israel las tiene, ¿verdad? Y lo empezamos a saber a partir del testimonio de disidentes israelíes que trabajaron, por ejemplo, en la central nuclear de Dimona, y que pues, le contaron a Occidente pues, que Israel tiene armas nucleares, ¿verdad? Está el rango calculado entre 200 y 400. Pero las tiene, y por supuesto que ese privilegio que tiene en Medio Oriente hasta el momento es lo que no quiere que se vea vulnerado, ¿verdad? Porque obviamente las armas nucleares potencian el perfil de los países a nivel internacional, ¿verdad? Es decir, los demás los ven de manera distinta, ¿verdad? Y frente a sus vecinos árabes, sobre todo, pues Israel tiene esa primacía que no quiere ver vulnerada con un Irán con armas nucleares. Y ojalá que no haga falta una guerra para que realmente nos demos cuenta que teníamos razón, que Israel tenía armas, porque Israel se va a tener que ver obligado a contestar si eventualmente hay una guerra. Y entonces ahí nos daremos cuenta que de veras tenía las armas. Sí, y definitivamente no es lo mismo tenerlas y ser signatario del tratado que tenerlas y no haberlo aceptado. Y no permitir inspecciones, ¿verdad? Claro. Exactamente. Nunca se ha permitido en Israel eso, nunca lo han permitido. No entonces, lo permiten. Sí, porque también es una paradoja, ¿no? Es acudir a un tratado del cual yo no soy parte, para mi defensa, ¿no? Mi supuesta defensa. Pero podría ser parte. No lo es porque no quiere. No lo es porque no quiere, exactamente. Muy bien. Bueno, con este punto nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada con este interesante tema. Cuarto Congreso Universitario. La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy estamos hablando del programa nuclear iraní, sus desafíos políticos y geoestratégicos. Bueno, en el último segmento teníamos claros
que no es lo mismo tener armas nucleares y no estar sometido a un tratado y tenerlas y estar haber firmado las condiciones de un tratado como este. ¿Existe alguna forma de que la comunidad internacional organizada bajo algún organismo internacional pueda exigir a un país que diga si tiene o no las armas nucleares, independientemente si está protegido o involucrado en un tratado internacional? No, no es posible. La comunidad internacional y los organismos internacionales no pueden solicitar a un país, y menos aún si no ha sido firmante del Tratado de No Proliferación, que rinda cuentas respecto a sus programas nucleares. Pero entonces tampoco se valdría como que le pida cuentas a la comunidad internacional, ¿no? Sí, bueno, esa podría ser una conclusión. Sí. Ahora, definitivamente este tema ha sido de preocupación del mundo entero. Llevamos varios meses, incluso años, de estar escuchando sobre lo que esto podría significar para la comunidad internacional. Por eso, Una Mirada conversó con el analista político Luis Guillermo Solís, quien asegura que las amenazas de Irán y su programa nuclear son tomados muy en serio por la comunidad internacional, por lo que esto podría significar. Durante los últimos años ha quedado claro que el régimen iraní juega con la comunidad internacional permitiendo el acceso a los laboratorios únicamente de manera parcial, los laboratorios nucleares en donde se están produciendo los principales desarrollos en materia nuclear. Es necesario, me parece, por lo tanto, que el gobierno de Irak garantice que esas visitas y esa supervisión internacional, como corresponde a cualquier país que esté desarrollando programas nucleares, pueda desarrollarse de forma natural y normal. En el orden geopolítico la cosa es mucho más complicada, porque se encuentra Irán en un vecindario en donde la existencia de un programa nuclear que puede derivar en un programa de armas atómicas constituye una amenaza para varios países, el más cercano y más importante de los cuales es Israel. En la experiencia del mundo, la amenaza al recurso de la fuerza es tan amenazadora como el uso de la fuerza en sí misma. Es decir, si usted tiene un arma nuclear y dice que la puede usar, eso es en sí mismo ya una suficiente amenaza como para considerar que esa declaración es una agresión. Y eso es lo que lleva entonces a la posibilidad de ataques militares para prevenir que esa arma se produzca. Una vez que uno tiene el arma, la discusión sobre si es un arma defensiva u ofensiva pasa a segundo plano, porque es defensiva si la tiene usted y es ofensiva si la tiene su enemigo. Y eso me parece que es lo que está tratando de evitar el Consejo de Seguridad, especialmente por la naturaleza del régimen iraní, en primer lugar, y segundo lugar por las declaraciones que este ha hecho respecto de Israel y otros países vecinos. No, Israel tiene armas nucleares desde hace muchísimo tiempo y no lo admite, pero es un secreto a voces que Israel cuenta con ese potencial, pero incluso si tomara la decisión de no utilizarlo, contaría con el escudo de los Estados Unidos, que ya han dicho que van a hacer lo que tengan que hacer para evitar que un arma nuclear se desarrolle en Irán como parte del programa nuclear. Lo mismo han dicho los países de la Unión Europea, que también tienen la misma percepción de la voluntad del gobierno de Teherán de utilizar armas nucleares. Entonces, Israel no va a permitir, por supuesto, que se produzca una agresión sin que haya una respuesta contundente, pero tampoco creo que va a permitir que se desarrolle un arma nuclear si no hay garantía de que se le detiene al país que la tenga, que está amenazando a Israel. O sea, que va a haber un ataque antes de que existe el arma, si es que logran confirmar que esa arma ya está en un momento inmediato, inminente de ser producida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la comunidad internacional que un país tenga el arma y diga que no la tiene, o que la esté desarrollando y también diga que no la tiene? Porque aquí tenemos dos naciones que están un poco jugando alrededor de este discurso. Bueno, hay un doble discurso más bien aquí, ¿verdad? Exacto. Porque quienes quieren limitar el que Irán no tenga armas nucleares son incluso los únicos que las han utilizado. En el caso de Estados Unidos. Y en el caso de Israel, que no ha suscrito el Tratado de No Proliferación precisamente porque ha mantenido una opacidad respecto a su programa de energía nuclear, ¿verdad? Ahora, yo tengo cierta incomodidad con ese concepto de comunidad internacional porque, bueno,
Yo lo que he visto en las últimas semanas fue esto de la cumbre de los no alineados, 120 países del mundo apoyando el derecho de Irán de desarrollar su energía nuclear en el marco del tratado, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hay un uso a veces politizado o manipulado de comunidad internacional cuando se dice que hay una preocupación en la comunidad internacional. Cierto, el régimen tiene un discurso diplomático fuerte, pero Irán no ha atacado a ningún vecino iniciando una guerra convencional en los últimos 250 años, ¿no? Tiene un historial de no agresión, mientras que ha sido sometido a muchas agresiones foráneas por parte de las potencias, ¿no? De hecho, Netanyahu, cuando terminó la cumbre de los no alineados, lo primero que dijo es de que esa cumbre fue todo un ejercicio de hipocresía, simplemente porque lo declarado en esa cumbre no se ajustó a lo que él venía en su discurso diciendo de que era necesario un ataque contra Irán, o de que incluso en esa cumbre se hubiera declarado o hubieran sometido a Irán a otras condiciones diferentes que se hubieran un poco ajustado a lo que Israel en ese momento quería. Entonces, aquí de hecho hay una situación en la que Israel, por la forma en cómo ha estado actuando últimamente, más bien se está quedando aislado porque no hay nadie proclive en este momento, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Europea, proclives a ataques contra Irán. Y si llegaran a verlo de forma unilateral por parte de Israel, lo único que haría simplemente es retrasar el desarrollo nuclear y lo va a trazar quizás solamente unos 5 años, no es una cosa de una destrucción total. Y también hay que tener en cuenta todo allá, que llegan a haber un ataque por parte de Israel, recordemos que las plantas nucleares están, la mayoría de ellas, bajo tierra. Entonces ha sido parte de la estrategia de Irán también de protegerse en ese sentido. No, y también justamente este guerra de discursos, ¿no? de si la tengo o no la tengo y quién la está construyendo, ya tiene dos consecuencias. Las primeras es para los pobladores iraníes, quienes se han visto afectados por las sanciones económicas que ha puesto diferentes actores de la comunidad internacional, tanto a la exportación y a la importación de materias primas y de ciertos productos iraníes. Y lo segundo es que ha tensado el clima en la producción de petróleo, no porque se haya generado un conflicto, sino por la simple discusión que pues lógicamente tiene una afectación directa sobre la economía mundial, ¿verdad? Sí, tal vez un poco la línea de la pregunta más bien podría ir en este sentido. En los inicios de este siglo, la humanidad debería estarse preocupando más por construir la paz que por seguir pensando en la guerra y sobre todo en armarse con armas de destrucción masiva de gran impacto. Eso es lo que por lo menos a mí como ciudadana del mundo me preocupa, ¿verdad? Que sigamos invirtiendo dinero en armas y guerras y no invertimos en hacer del mundo un mejor lugar para vivir sin distingos de ningún tipo. Bueno, eso es el mundo siempre ha luchado por la paz. El problema es que cuando se activa todo lo que es la industria del armamento, se hace porque eso reactiva las economías de los países, y hay guerras precisamente que más que ser un costo son una inversión por los recursos que tiene. Es decir, un país no hace una guerra en un lugar en donde no valga la pena hacerla porque no hay recursos estratégicos que después le vayan a servir. Entonces, eso reactiva las economías de los países. Recordemos que después del 11 de septiembre se reactivó toda la industria militar de Estados Unidos y sirvió todo en la guerra en Afganistán y la guerra en Irak. Entonces, la paz siempre es algo muy perenne en la humanidad, pero la guerra es lo que desafortunadamente, al menos en estos tiempos, es lo que ha imperado más. Entonces, eso genera también un poco la discusión de qué es más importante en este momento. ¿Sí? Sí, efectivamente, la guerra es de los principales y más lucrativos negocios en el mundo, ¿no? Y tras de este discurso mediático y político que favorece un ataque militar preventivo, sin duda está lo que Eisenhower llamaba el complejo industrial militar, ¿no? Que pues son a la larga los que se terminan beneficiando del sufrimiento de los demás, ¿no? Y de los muertos que ponen los demás, ¿no?
Stephen. Sí, y lamentablemente en esta región llena de recursos estratégicos, y no hablamos solamente de petróleo, hablamos de materiales o de minerales escasos y de gas natural, pues en un mundo que cada vez necesita más de estos materiales y de estas materias primas que se convierten cada vez más escasas, lamentablemente vamos a tener muchas de estas situaciones en el futuro, justamente por esta guerra o por esta competencia por recursos estratégicos como los que pues hay en el Medio Oriente. Bueno, pero las y los ciudadanos podemos hacer algo al respecto. Ahora tenemos nuestra voz en medios como el Internet, donde, ¿verdad?, la gente se puede manifestar. No puede ser que, o sea, yo sé que es un poder muy grande, pero la gente puede de alguna forma tratar de inclinar la balanza hacia la paz. Bueno, yo me acuerdo que antes de la guerra contra Irak, el mundo se estaba manifestando contra la guerra, porque consideraron que la guerra contra Irak no debía ser, y sin embargo ocurrió. Entonces, no me extrañaría que, de nuevo, si hay algo inminente contra Irán, la comunidad internacional o las poblaciones se levanten contra la guerra y la guerra contra Irán se pueda convertir en una realidad. La voz simplemente se da a conocer de lo que eso significa, pero la guerra al final son otros quienes la deciden. Pero y son todos unos las cuantos. sufrimos las consecuencias. Exactamente. Sobre todo si se involucra armas nucleares, ¿verdad? Sí. Bueno, ojalá que no pase a más, como decía mi abuela. Claro. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en Una Mirada y a usted por acompañarnos una vez más. Les recordamos que puede obtener más información sobre los diferentes programas de Una Mirada en www.una.ac.cr/multimedia y también en nuestros perfiles de Una Mirada o Una Multimedia en Facebook, Twitter y también en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana aquí con más en Una Mirada. Hasta pronto.